Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo video que en esta ocasión analizaremos cuáles son las características del transporte multimodal, en qué consiste, cuáles son las ventajas y los tipos del transporte multimodal. Bienvenidos. Cuando hablamos de logística y tenemos presente que necesitamos transportar mercancías, hablamos de hay una rama que es el transporte multimodal, que es ese que permite que a través de la intervención de diferentes tipos de transporte podamos llegar de una manera efectiva, de una manera competitiva en transportar esas mercancías y esos productos hacia los clientes finales o para consumo de las mismas organizaciones. Decimos que el transporte multimodal, ¿en qué consiste? Sus características, tipos de transporte multimodal, ventajas y desventajas en la logística. Pero entonces, ¿en qué consiste la logística del transporte multimodal? Por multimodal podemos entender que involucra distintas formas o modos de transportes, que lo conoceremos más adelante en el desarrollo de este video. El transporte multimodal es el uso de distintos medios de transporte para poder llevar a cabo el envío de materiales, de insumos o productos de una forma rápida y eficaz. Y si a esto se me permite, podemos decir que de una manera competitiva. La logística de transporte multimodal consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurarnos de que la mercadería llegará al punto de partida de entrega de una forma eficiente, y ahí nace la competitividad. Cuando hablamos de eficiencia es cómo podemos llegar de una manera utilizando menos recursos y pudiendo transportar de esa misma manera, conservando las cualidades de los productos, de los materiales, entregando en un sitio preciso, en unos tiempos pactados y al mejor costo posible. Entonces, ¿qué es un servicio de transporte multimodal? Decíamos que es un tipo de transporte combinado en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes mediante un único contrato entre las partes. Es llamado contrato de transporte multimodal. El operador se encarga de articular los diversos medios de transporte para realizar la entrega puerta a puerta. Entonces, una mercancía que puede llegar a salir desde Miami puede utilizar un buque para poderlo transportar por mar, que hablábamos de transporte marítimo. De ahí puede utilizar una barcaza para que vaya por un transporte fluvial. Después podemos utilizar un tren para transportar mercancías por algo que se llama ferroviario. Y por último, un transporte terrestre a través de camiones, tractocamiones o algún vehículo que vaya por carretera. En ese ejercicio se puede observar que se están utilizando diferentes tipos de transporte. Estamos utilizando medios marítimos, medios fluviales, medios ferroviarios y medios terrestres. A esto es lo que llamamos transporte multimodal. Y las características es emplear más de un tipo de transporte para el traslado de mercancías. Por lo menos la combinación de dos tipos de transporte, ya estaríamos hablando de un transporte multimodal. El transporte multimodal puede darse tanto a nivel nacional como internacional. No necesariamente tiene que involucrar dos países, sino también entre ciudades se puede dar el transporte multimodal de un solo país. No solo se combinan transportes de distintos tipos, terrestres, marítimos, aéreos, sino que también puede combinarse transportes dentro de un mismo tipo. Es decir, transporte terrestre se puede dar entre tractocamiones, camiones y trenes. Pertenecen al mismo tipo de transporte terrestre, pero estamos utilizando diferentes modos para transportarlo también. Y el transporte de mercancías puede realizarse utilizando un solo contrato por una ruta. Es decir, podemos llegar a contratar donde involucren diferentes tipos de transporte, pero con un solo agente transportador. Y entre los tipos de transporte tenemos uno, transporte marítimo. Es el transporte multimodal de transporte marítimo. Consiste en hacer uso tanto de mini buques de carga para recibir mercancías en puertos pequeños, como de buques de gran tamaño para trasladar las mercancías en viajes intercontinentales. Estos son buques de mayor envergadura que pueden albergar
demasiada mercancía, pues casi siempre en contenedores. Otro de los transportes multimodales es el transporte terrestre. Suele involucrar tanto el transporte por carretera como el transporte por ferrocarril. Existen múltiples países donde el transporte por ferrocarril de materiales como recursos mineros suele ser más barato y más eficiente en el transporte que el transporte por carretera. Debido a esto, suele usarse el transporte en ferrocarril hasta cierto punto y luego es complementado con transporte por carreteras. Es decir, esa combinación que podemos llegar a tener sacando provecho en que sea menos costoso, más eficiente. Entonces utilizamos por vías férreas algunos tramos, algunas conexiones para ese transporte de mercancías y lo complementamos con el transporte terrestre. Y viene por último el transporte aéreo, que sin duda es la opción mucho más rápida, pero a su vez también es la más costosa. Su principal ventaja es la disponibilidad y su rápido transporte en las entregas, pues puedes enviar mercancía en cualquier parte del mundo casi que en un solo día. Este transporte es el más eficiente si vemos los tiempos de entrega, pero cuando hablamos de costos, no es la mejor opción. El transporte aéreo suele ser muy costoso y se utiliza en casos especiales donde se necesita una mercancía o entregarla en un tiempo mucho menor por algún tipo de urgencia o premura que tengamos para entregar un producto o una mercancía o alguna parte para reparación. Sobre todo se utiliza para este tipo de productos porque se necesitan unos tiempos muy cortos de entrega y no sería viable enviarlo por transporte marítimo, carretera o ferroviario. Pero, como digo, el transporte aéreo es el más costoso. Y de esta manera vimos lo que son algunas condiciones y características del transporte multimodal. Muchas gracias.